el prólogo de este libro que yo lo siento, querido Oscar, una deuda con una generación y una deuda con el país. Creo que ese es precisamente el terreno en el que va a jugarse la paz de este país. Es una utopía realizable, es de hecho una utopía obligatoria. Y es un libro muy ambicioso, y ambicioso en el sentido de que es un libro utópico, que de hecho propone una utopía y la describe. Y esa utopía que describe es la paz, por supuesto, pero es una utopía textual y es una paz textual. Yo no recibí una sola llamada en la gobernación de Antioquia para efectos paramilitares. El tal paro nacional agrario no existe. Al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años. El tema del libro es muy sencillo. La gente común a veces puede hacer cosas muy poco comunes y es esa capacidad de realizar lo extraordinario a la que apela el libro. Exigimos al gobierno lo que le corresponde, una educación buena, barata, de calidad, con bienestar universitario para poder salir adelante en este país. ¡Que vivan los campesinos! ¡Que viva la gente que lucha por la tierra! ¡Que viva la gente que quiere la paz! ¡Echando plomo ahí! ¡Está tirando plomo! Contravía. El origen de la pregunta es el reconocimiento de que si en verdad vamos a construir una sociedad en paz, lo cierto es que tenemos que imaginarnos esa sociedad de nuevo, tenemos que inventarnos un lenguaje nuevo, tenemos que darle un contenido diferente a la palabra paz. La palabra paz no puede ser solamente que un grupo que antes estaba en armas se desarme y se desmovilice, sino que tiene que potenciar a cada uno de los ciudadanos bogotanos y colombianos para que nos demos cuenta que sí tenemos las herramientas para hacer de la política una política al servicio de nosotros, la gente común, la gente decente. El tema del libro es muy sencillo, se resume en una frase, es que la gente común a veces puede hacer cosas muy poco comunes.
Para hacer las cosas más fáciles podemos resumirlas en 4. 3 de ellas son diferencias que tenemos que desmantelar y ya me había referido un poco a ellas. La 4ª tiene que ver con el amor. Nunca nos dicen que lo que tenemos que hacer los que vivimos en las ciudades es desmantelar la distinción que existe entre la ciudad y el campo. Los que vivimos en las ciudades conocemos muy poco y desconocemos demasiado acerca de la realidad del campo colombiano, que ha sido el teatro de operaciones más sanguinario y más fuerte y más duro de la guerra. Entonces tenemos que salir allá. La segunda que hay que desmantelar es esta idea de acuerdo con la cual la política es una cuestión de amigos y enemigos. Aquí la política se ha reducido a una cuestión de los de la U versus los de la S. Por supuesto que esa es una política que que termina por no interesarnos a los que somos la mayoría. A nosotros, la gente común y decente, no nos interesa ni U ni S, ni derecha ni izquierda. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que se resuelvan los problemas de nosotros, de la gente común y decente. ¿Y cuál es el problema sustancial? Pues el problema sustancial es que al menos desde el 2008 nos hemos dado cuenta de que los bancos, los grandes financistas, los que se supone que sí son poderosos y tienen el poder económico, pues necesitaron de nuestros dineros, el dinero de nuestros ahorros y de nuestros impuestos, porque se les cayó el modelo. Y entonces eso nos lleva al tercer tema. Hay que desmantelar entonces la idea de que vivimos una vida y una vida económica en la que hay perdedores y hay ganadores. De nuevo, si a los que se supone que son muy poderosos, cuando hacen malos negocios, les dan nuestro dinero de nuestros impuestos y nuestros ahorros para volver a empezar, ¿por qué no a nosotros también? Entonces sí es posible pensar una economía en donde solo haya ganadores. No se trata de que todos ganemos lo mismo, ni se trata de quitarle a los que han trabajado con mucho esfuerzo el fruto de sus esfuerzos. Se trata de reconocer que hoy en día todos somos, digamos, el colateral de la economía entera porque todos tenemos deuda. Todos tenemos unos créditos, todos tenemos deuda. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué no también a nosotros se nos pueden perdonar deudas? ¿Por qué no utilizar los ahorros y los impuestos de todos para que todos podamos volver a empezar? Y eso es lo que lleva al último tema. Lo otro que no nos dicen es que la política, y sobre todo la política en paz, si algo se parece es al amor. Cuando nos enamoramos, los que nos enamoramos pertenecemos casi que a campos enemigos. No nos conocemos, no sabemos. Y cuando uno le promete a alguien, es que te voy a amar toda la vida, lo que uno le está prometiendo es una incertidumbre. No tenemos ya la receta, pero uno se la cree con pasión porque dice precisamente porque no tenemos la receta, la vamos a construir juntos. Y ahí ya no caben individualismos. Esa es la sociedad en paz que hay que reinventarse. Una en la que ya no vamos a abandonar a cada ciudadano su propia suerte y que sea un asunto de autoayuda individual, sino más bien hacer de la política una cuestión promisoria y optimista de autoayuda colectiva. Es la gente común la que importa y es la gente común la que puede llegar a realizar este evento extraordinario de alcanzar la paz. No una paz negativa, no una paz que se dedique solamente a decir que la protesta social hay que hacerla a un lado, no una paz que se dedique solamente a buscar criminales, víctimas y perpetradores, sino una paz, como la llamo en el libro, positiva, una paz constructiva, una paz optimista. Para mí, por ejemplo, la fecha en la que comienza el proceso de paz es 1991, con el movimiento estudiantil, con los movimientos sociales, esos movimientos de los que mi generación y otras posteriores hemos hecho parte. En ese entonces éramos mucho más jóvenes, teníamos 17, 18 años, y todo el mundo nos decía lo que a veces dicen hoy: esto no se puede, eso es irreal, ¿para qué se meten en eso? Si a fin de cuentas tratar de cambiar el país, pues cuando uno se mete en eso, eso es como una gota de agua en el océano. Y sin embargo lo logramos. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes
en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Pero el impacto tan fuerte que tuvo la Carta del 91 y ese movimiento popular constituyente fue tan fuerte que causó una reacción y un embate por parte de esos muy pequeños pero muy poderosos intereses militaristas, económicos, pesimistas, que mantuvieron ese proceso interrumpido durante algo más de una década y media. Entonces, para mí, este momento es un momento en el que se reanuda ese diálogo social desde abajo que fue el proceso constituyente. Hasta ahora, los diálogos de paz han sido unos diálogos, digamos, que han ocurrido lejos y desde arriba, y se han obtenido acuerdos. Ahora viene la parte importante del proceso, que es cómo desde abajo nos vamos a apropiar de ese lenguaje de paz, nos lo vamos a reinventar, y cómo también vamos a inventarnos líderes nuevos, caras más jóvenes, lenguajes más frescos, que a todos los ciudadanos nos vuelvan a dar la confianza de que la política no les pertenece a ellos, a las dinastías, a los tecnócratas, a los expertos, sino que en realidad nos pertenece a nosotros. La paz es el diálogo de todas y todos, y yo creo que aquí todos y todas estamos comprometidos con la paz y tenemos algo que decir sobre la paz. Somos la generación que va a construir las transformaciones reales del país. No queremos más guerra. Por eso hacemos el llamado desde aquí de nuevo al cese bilateral de hostilidades y que viva la paz en Colombia. Para decirlo de manera muy sencilla, la política no es otra cosa que una forma de autoayuda colectiva. Entonces se trata de que nos juntemos y nos ayudemos los unos a los otros. Si bien es cierto que la fecha, 1991, parece ya hoy lejana, también es cierto que es un muy buen ejemplo. Y ese es el ejemplo, eso es lo que cabe seguir. Ese ejemplo fue el de ciudadanos comunes y corrientes, jóvenes, que en las universidades y en los colegios, y eso importa mucho porque hay presencia de universidades y colegios a todo lo largo y ancho de la geografía nacional. Lo que hicimos fue, en ese entonces, empezar a reunirnos de manera muy sencilla. Empezar a reunirnos en parques, empezar a reunirnos en las plazas de las universidades y empezar a hablar en voz alta, hombre, mujer, ¿cómo queremos que sea este país para nosotros? Y si ese ejemplo que parece lejano es relevante hoy, pues ahí está también el ejemplo del vecindario, lo que ha ocurrido en Chile con el movimiento estudiantil. Uno puede, de hecho, hacer una conexión directa. Ese es otro ejemplo a seguir. Y si necesitamos ejemplos aún más recientes, pues ahí está el ejemplo del sur de Europa, Grecia y España. Y el de España es muy fuerte y es muy importante porque ocurre exactamente de la misma manera. Un grupo de profesores y estudiantes, un grupo de jóvenes, grupos de madres en las comunidades, grupos de gente que se había ido, en el caso de España y en el caso de Grecia, se había ido al campo debido a la crisis humanitaria que se vive en esas ciudades del sur de Europa, que aquí los medios no reportan o reportan muy mal. Y desde allí se empiezan a comunicar con la gente de las zonas rurales. Y en esa conexión entre los jóvenes urbanos y la sabiduría de las zonas rurales, de ahí emergen los movimientos de indignados, de ahí emerge Podemos, de ahí emerge ese ejemplo que hoy está cambiando, transformando por completo el mapa político de lo que creemos era el mundo desarrollado. Bienvenidos a Madrid. Hay que soñar, pero soñamos tomándonos muy en serio nuestros sueños. La Puerta del Sol, otra vez símbolo de futuro, de cambio, de dignidad y de valor. Son los defensores del totalitarismo, de los recortes y la austeridad, los que están rompiendo España.
Ellos son los que rompen el consenso. Lo que está en juego hoy en Europa y en España es la propia democracia. Y frente al totalitarismo financiero, nosotros estamos con la democracia. Madrid, Europa, 31 de enero de 2015, año del cambio. Podemos soñar, podemos vencer. Ellos se inspiraron en nosotros. Quizás ahora también nos corresponde a nosotros inspirarnos un poco en ellos y reiniciar ese diálogo. Hay que abrir las ciudades al campo. Las ciudades colombianas se han transformado porque han llegado 5 o 6 millones de desplazados desde las zonas urbanas. Y la prueba de esa transformación y de la conexión con el movimiento estudiantil del 91 está en lo que ocurrió hace muy pocos meses, de hecho, aquí en Colombia, cuando llega la protesta rural a las ciudades y se encuentra con la protesta estudiantil. La gente de la MANE, que en algún sentido es heredera del proceso del movimiento por la constituyente del 91 y también del movimiento por el mandato por la paz. Ahí hay una continuidad. Lo que pasó durante esa protesta es también una prueba, o si se quiere, un vistazo a cómo puede ser esa Bogotá y esa Colombia del futuro. Una que abre las ciudades a las zonas rurales, en donde nosotros los estudiantes y los más jóvenes y los profesores no nos conformamos con una Bogotá que llega solamente hasta la avenida 1 de Mayo, sino que pasamos y de allá también aprendemos y de allá también pasan cosas y desmantelamos de una vez por todas esas falsas oposiciones que tanto daño nos han hecho. La oposición entre el campo y la ciudad, la oposición entre el norte y el sur, la oposición entre amigos y enemigos, la oposición entre ganadores y perdedores. Y más bien construimos una sociedad y una ciudad en donde todos ganemos. Por la tierra, mi abuelito me dijo que combatiera. Por la papa, por la tierra, mi abuelito me dijo que combatiera. Queremos papa, queremos maíz, multinacionales fuera del país. Aquí no hay que llamarse a ilusiones. Ser optimista es ser un buen realista si uno también es consciente de los retos. Y el reto más grande que tiene Colombia es el hecho de que aquí el paramilitarismo nunca se desmovilizó, el hecho de que el paramilitarismo de hecho se legitimó sobre todo en el nivel local y sobre todo en esas zonas más o menos rurales donde la guerra impactó tanto, ¿no? Las zonas en particular de la costa Caribe, por ejemplo, y también buena parte de la costa Pacífica. Por supuesto, si ocurre el Acuerdo de Paz de La Habana, lo importante del Acuerdo de Paz de La Habana no es digamos, lo puntual. Eso importa y mucho, pero importa más el gesto. El gesto es que una vez desmovilizados, pues ya estos señores no van a poder seguir repitiendo el mismo discurso. Ah, es que ahí están esos bárbaros que se nos van a tomar todo y se nos van a robar todo. Si ya no están, se les acaba el negocio. En Colombia no volverá a haber un milímetro desmilitarizado por la fuerza pública para que esta caterva de bandidos abuse de la patria. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. A mí no me van a poner a bailar al ritmo de la FARC. La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Y en esta lucha contra el terrorismo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones. O cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. La mejor sanción no es tanto ni solamente la judicial. Tendrá que haberlas y tendrá que haber culpabilidades explícitas y expresas a los que se han beneficiado de la guerra económica y políticamente de un lado y del otro. Eso tiene que ocurrir. En ese sentido, y eso se ha hecho explícito en ambos lados, pues esto no puede ser un proceso de paz cuyo objetivo sea la impunidad. Pero quizás no sea esa la sanción más fuerte ni la más importante. A fin de cuentas, todos los ciudadanos del común sabemos
que aquí se puede burlar la justicia si uno tiene con qué. Entonces, la sanción que sí podemos utilizar es la que cada uno tiene con su voto. Y se trata entonces de no seguir votando por esas gentes que se han beneficiado económica y políticamente de la guerra. El análisis electoral importante que hay que hacer en Colombia no es tanto que mucha gente siga votando por la opción de la guerra. De hecho, sabemos que lo real es que la mayoría no vota o vota en blanco. Entonces, se trata de llegar a comunicarnos con esos que no están votando, los que no están votando o los que votan en blanco, los que no creen ni en este ni en otro. Y hay que decirles, es que la política no se trata de que usted crea en este o en aquel, sino que crea en usted mismo. El análisis electoral que hay que hacer en Colombia no es tanto ni solamente que, por ejemplo, el uribismo siga siendo muy poderoso porque alcanza muchos votos. Claro que los alcanza si uno solamente ve a la gente que vota, pero es que la mayoría de la gente en este país que puede votar no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Porque no está interesada? ¿Porque no se le da la gana? No, no lo hace porque muy razonablemente y con mucha corrección ha concluido que ni uno ni otro le sirven. De nuevo, el punto no es ni derechas ni izquierdas, el punto es que nosotros, la gente decente, reinventemos, creemos el partido de la gente común y decente. El papel de las víctimas es crucial. Pasa por reconocer primero que las víctimas tienen rostro, tienen género, tienen color y tienen nombre. Son las mujeres, primero que todo, porque en este país la guerra es, antes que cualquier cosa, un feminicidio. Segundo, pasa por reconocer que aquí se mantienen diferencias raciales, que se cruzan con las diferencias de clase y las diferencias políticas, y entonces la paz pasa y el papel de las víctimas pasa por reconocer que Colombia no es, nunca ha sido y nunca será una sociedad de inspiración europea, sino que es una sociedad mestiza, criolla, creol, mezclada, de inspiración aborigen. Hay que tomarse en serio aquello de que Colombia es una sociedad policultural, plurinacional, en donde no se puede seguir distinguiendo a la gente por sus preferencias sexuales, por su color de piel, por el lugar del que provenga. Más bien es hacer de eso no una debilidad, sino una fortaleza. ¿Cuál fue mi inspiración? Esa fue mi inspiración. Soy bogotano. Nací, crecí en esta ciudad. He visto una ciudad que se ha dado a la tarea de resistir la tentación de la violencia, que se ha dado a la tarea de resistir la tentación de quedarse en el pasado. No solo es lo que podría suceder, sino lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Al menos desde Antanas Mocus hasta acá, y me interesa, digamos, esa sucesión de alcaldes porque pertenecen a diversos lugares del espectro político y cada ciudadano bogotano, por supuesto, podrá decidir en su intimidad cuál le gusta más, pero al menos lo que es cierto es que sin distinción de lugar de espectro político, al menos desde Antanas Mocus hasta Gustavo Petro, esta ha sido una ciudad que se ha dado la capacidad de resistir el empuje de esos parapolíticos, de esos que han instrumentalizado el aparato estatal y paraestatal para que por medios violentos se mantengan sus intereses y sus ganancias económicas minoritarias a costa de todos nosotros. Yo espero que los bogotanos mantengamos ese rumbo, porque por supuesto esos que vienen de la política violenta, de la política que nos quiere anclados al pasado, ahora quieren tomarse también la ciudad capital. Y contra ellos es contra quienes hay que votar.
y eso hay que decirlo con toda claridad, es contra ellos. Antes decía que había que desmantelar las nociones de amigo y enemigo. Ahora digo que hay que votar contra ellos no porque sean nuestros enemigos, sino porque ellos quieren introducir la guerra en esta ciudad, que es una ciudad de paz. De hecho, me la imagino como la vi hace unos días, cuando en Bogotá tuvo lugar el Día Sin Carro. Me la imagino como unas ciudades en donde hay corredores donde la gente se da cuenta que si tiene 1, 2 o 3 carros en los cuales va montada una sola persona, pues eso en vez de llevarla más rápido de A a B, no solamente la lleva más despacio, congestiona toda la ciudad, todo el mundo se pone bravo, todo el mundo se pone violento. Lo que vi ese día fue una ciudad en donde la gente, sí, quizás al principio le pareció, qué disgusto no poder movilizarme en mi propio vehículo, pero luego sacó la bicicleta, se sentó en un parque con otros que iban en bicicleta a hablar, donde la gente, unos sacaban la monareta y los otros la bicicleta muy sofisticada, pero todos estaban ocupando el mismo espacio y lo estaban haciendo en paz, lo estaban haciendo en amistad. No soy un soñador en el sentido de esos idealistas tontos que creen que va a ser posible tomarse el Palacio de Invierno y repartir entre todos todo lo que está dentro del Palacio de Invierno. Esa no es la buena utopía. Soy un utopista en la medida en que creo que la gente común sí puede hacer cosas poco comunes, y esa es la Colombia en la que sueño. Creo que esa es la Colombia en la que soñamos muchos, y creo que en ese sentido, si nos unimos, nos vamos a dar cuenta de que sí podemos.